Hola mi gente, una vez más bienvenidos al canal de Filósofo 777. Hoy salió un artículo muy interesante en el portal Al Navío, donde hace mención el por qué no está preso Juan Guaidó. Y dice mismo en el subtítulo, dice: primero, Maduro quiere verlo destruido. Y analiza lo siguiente: ¿por qué Nicolás Maduro no encarcela a Juan Guaidó? La amenaza directa siempre lo amenaza directa o indirectamente. Encarcela y persigue a todos sus colaboradores. Estrecha el cerco en su contra. Incluso Cilia Flores pronunció algo que sonó a sentencia: Guaidó no se salva de esta, haciendo referencia a la operación Gedeón. Pero no lo detienen. ¿Saben por qué? Porque según la óptica de muchos analistas, Maduro prefiere destruirlo políticamente antes que convertirlo en un mártir. Hay que descabezar a cualquier líder que aparezca en la oposición venezolana. Por eso la campaña para convertirlo en el chivo expiatorio de todos los males que padecen los venezolanos. En ese propósito el madurismo no está solo. Lo acompañan los sectores marginales que se dicen de oposición. No por casualidad. Es parte del mismo plan. Según el Antiguo Testamento, en la Biblia, Dios exigía a los piadosos el sacrificio de una cabra o cordero como ritual para la expiación de sus pecados. En el relato bíblico, los antiguos hebreos escogían de su rebaño al mejor animal, al que no tuviera defectos ni manchas, para que en su inmolación cargara simbólicamente con los pecados de todo el pueblo. Este era el chivo expiatorio, el imputado con la culpa de los demás. En su invariable táctica de siempre culpar al otro, en vez de resolver problemas, al chavismo nunca le ha faltado a quien señalar como el chavismo expiatorio de ocasión, el presunto culpable de todos los errores y de todos los fracasos que ellos han tenido, el saboteador de la economía y del sistema eléctrico, el jefe de la guerra económica, el promotor de la violencia. Siempre debe haber un enemigo a que nombrar: el anterior y el exterior. En el frente del exterior, los protagonistas del ataque contra el país han sido muy claros siempre: George Bush cuando fue presidente, Barack Obama cuando le siguió y Donald Trump en la actualidad. Todos han cumplido con el requisito indispensable: ser el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. No importa lo que digan, no importa lo que hagan, y mucho menos que ese país haya sido hasta hace solo unos meses el principal mercado petrolero, para el mercado petrolero venezolano, pagador puntual y por consiguiente y para todos los efectos el financiador del experimento revolucionario. Nada de esto ha importado. Ellos han sido los malos de la película porque así lo dicta el libreto. En el frente interior han habido varios protagonistas. Entre ellos se han destacado tres. El primero, el flaco, Enrique Capriles Radonsky, es gobernador del segundo estado del país y 2 veces candidato presidencial. Contra él se promovió el petroestado venezolano a fin de impedir que pudiera derrotar de manera electoral a Hugo Chávez, a quien derrotó, y a Nicolás Maduro, a quien derrotó en el 2012 y 2013. Sobre su persona llovió todo tipo de epítetos y de acusaciones. Se emplearon toda clase de intrigas y campañas de prestigio, siendo el candidato más votado en la oposición, al que había logrado capitalizar el voto de la mitad del país. Era la figura que el chavismo tenía que destruir. En ese objetivo, un supuesto sector de la oposición acompañó al régimen. No era nada personal, pero no se podía permitir que el campo democrático tuviera una figura visible. Había que asesinarlo de manera política para poder inhabilitarlo, como de hecho lo hicieron. Recordemos que Capriles Radonsky gana las elecciones, según la información que se tiene, verídica y comprobada, que fue el caso de las papeletas. Sin embargo, aún así se le quitó las elecciones y después, cuando salimos a la calle, utilizaron una medida de presión para que el mismo Capriles, que había dicho que no retornaríamos de las calles hasta que él fuera presidente, el mismo Capriles manda a Venezuela a irse a las casas, que él va a llevar todo a una corte internacional, y todo se volvió puro bla bla bla, y ahí perdió el poder político Capriles Radonsky, perdió la confianza que le tenía la gente, aunque todavía hay algunos que todavía le estiman y lo aprecian como para ponerlo como presidente, pero no se vista que no va. Después viene el segundo,
Lorenzo Mendoza, presidente del grupo Empresas Polar, siendo el principal y más conocido empresario privado del país, famoso tanto que ha estado varias veces en la revista Forbes como un empresario exitoso de América Latina. Llenaba todos los requisitos para cumplir el rol de jefe de la guerra económica, al mismo tiempo que simula o puede ser el Donald Trump venezolano. Era la representación del empresariado capitalista para los chavistas, rentista, el verdadero expoliador venezolano, el lacayo de los intereses del imperio, según la visión, vuelvo repito, chavista. Podría ser Lorenzo Mendoza el responsable de la inflación galopante que Venezuela empezó a padecer hasta una década y que le llevó a ocupar el primer lugar del mundo por encima de Argentina, solo disputando el puesto con Sudán y con Zimbabue. Hablando de Lorenzo Mendoza, desde nuestra óptica, debemos decir que Lorenzo Mendoza es el líder, debería más adelante ser el presidente de Venezuela, porque solamente ha demostrado mantener el carisma, ha demostrado mantener la integridad necesaria, no como político, sino como hombre de empresa, que busca gerenciar, y si pudo gerenciar con éxito una empresa como la Polar y llevarla al triunfo que la tiene actualmente, aún con esta hiperinflación que hay, imagínense lo que podría hacer si fuera el gerente de Venezuela y de todas las empresas de este país. Nada más imagínense lo que es caer en las manos de un hombre con una visión empresarial y no política. Después de toda la extensa red de medios públicos del Estado chavista, no iba a recordar que fueron las decisiones, gracias a que tenía como chivo expiatorio a Lorenzo Mendoza, no iban a recordar que fueron las decisiones de Hugo Chávez, las que realmente provocaron la inflación mediante la apropiación de las reservas del Banco Central de Venezuela, que pulverizó el bolívar. Mucho menos que la aguda escasez de todo tipo de productos era consecuencia directa de todas las expropiaciones de tierras, de las empresas productivas, del control de cambio, de las absurdas leyes de precios justos, para finalmente el chavismo cargarle todas las culpas sobre Lorenzo Mendoza. Y hay gente que todavía se ha creído el cuento, inclusive opositores que se han creído el cuento de que Lorenzo Mendoza no sirve por X o Y razón. Ahora, el tercero, a quien pueden echarle las culpas o el tercer chivo expiatorio, sería nada más y nada menos que Juan Gerardo Guaidó Márquez. Desde el año pasado, a esta parte, el nuevo chivo expiatorio tiene nombre y apellido. Es el presidente interino reconocido por más de 50 países. Actualmente es el presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora y es el presidente interino de Venezuela. Cuando a fines del 2018 la oposición no tenía un líder visible, el reclamo de propios extraños, fuera y dentro del país, era precisamente ese. La oposición venezolana no se pone de acuerdo y no había con quién hablar. Entonces aparece Juan Guaidó, con un reconocimiento internacional que ningún otro dirigente opositor ha tenido antes y de paso con una gran conexión popular. La figura perfecta a destruir ahora por el chavismo era esa. Previsiblemente contra él se han tejido todo tipo de intrigas, conspiraciones, trampas y presiones. La campaña en su contra todavía no cesa. Independientemente de lo que diga o cómo lo diga, de lo que haga o cómo lo haga. La razón de esto no son sus errores reales o supuestos, tampoco que no haya aún conseguido su promesa del cese de la usurpación. Ese no es el asunto central. La cuestión es que el régimen madurista no puede permitir un liderazgo democrático dentro de Venezuela. Alguien reconocido, legitimado y aglutinador de todos los otros factores. Por lo tanto, el objetivo es descabezarlo. No es un asunto personal, es destruir el sistema. De modo que resulta sorprendente la resistencia exhibida por Guaidó, que después de todo lo que le han caído encima en los 16 meses que lleva al frente de la Asamblea Nacional, sigue siendo aún el factor político más importante del campo democrático venezolano. Es al menos sorprendente y es algo que a la gente no se le puede olvidar. Así digan y estemos descontentos con él, como yo lo he dicho varias veces, porque lo he estado descontento, hay algo que tiene Guaidó que no tuvieron los demás: la aceptación por casi 60 países, el respaldo de casi 60 países, incluyendo los Estados Unidos. No podemos
liderar una libertad hacia Venezuela sin un líder que los demás acepten. No podemos emprender una incursión libertaria si no aceptamos el liderazgo que está enfrente. Aunque aceptarlo no implica callarse y dejar que ellos hagan lo que les dé la gana, porque por eso es que somos críticos, porque somos seres pensantes. Aún así, vuelvo y repito, y lo he dicho muchas veces, a pesar de que yo difiera de muchas cosas, de la manera política como quieren resolver el asunto, cuando este asunto no se resuelve políticamente, sino es una intervención lo que va a resolver este asunto, o es un estallido social el que puede generar la solución de este asunto, porque esas son las dos salidas, que en una implosión social se levanten los militares y se pueda liberar al país sin que haya intervención extranjera, o que netamente el pueblo provoque que la intervención extranjera se apresure y de una vez por todas saquemos a esta tiranía. Pero aún así, vuelvo y repito, a pesar de que yo no he estado de acuerdo con muchas de las cosas para apaciguar el tema que hemos hablado, sigue siendo líder y sea como sea, tiene la aceptación de más de 50 países y eso no se le puede quitar. Bien, todavía más si se toma en cuenta que, como ya ha ocurrido, los sectores presumiblemente opositores se han sumado de manera gozosa a tratar de linchar a Juan Guaidó. En la mejor tradición del canibalismo político hispanoamericano, Maduro, por supuesto, no ha perdido ocasión de amablemente amplificarles el mensaje con la asistencia del aparato de desinformación rusa. Ahora entramos en un nuevo capítulo: responsabilizar a Guaidó de la crisis de la gasolina por la vía de las sanciones norteamericanas. Según Maduro, los responsables no son Chávez, que regaló toneladas y toneladas de oro, regaló refinerías, regaló aparatos, taladros. No fue Rafael Ramírez, el zar del petróleo, que se robó miles y miles y miles de billones de dólares. No fue Ali Rodríguez Araque, no fue Manuel Quevedo, todos presidentes de PDVSA, en cuyas manos se hundió la producción petrolera venezolana y colapsó el Parque Refinador Nacional. Tampoco que media Venezuela venga padeciendo los rigores de la falta del combustible desde hace al menos 5 años, cuando no habían sanciones, y que sea ahora que la crisis castigue a Caracas, menos aún que Irán, un país petrolero sancionado por las potencias occidentales a causa del programa atómico, siga refinando gasolina y de hecho le ha despachado 6 tanqueros a Maduro. No, el chivo expiatorio en este momento tiene que ser Juan Guaidó, y es parte de la operación para sacarlo de circulación. Ese es el ritual para la expiación que exige el sistema, porque de alguna manera hay que tratar de que no se salve de esta, según la óptica chavista. Ahora mi pregunta es, ¿le vamos a seguir el juego a lo que quieren los chavistas? ¿Vamos a dejar que hagan con Guaidó lo que quieran? Pues no. Vuelvo y repito, a pesar de las diferencias que podamos tener, Juan Gerardo Guaidó Márquez es el presidente interino de Venezuela y al mismo tiempo es el presidente reconocido por más de 50 países, casi 60 países, el presidente de Venezuela. Gústele a quien le guste y disgústele a quien le disguste. Como decía Yáñez, chúpense esa mandarina, pero esa es la verdad. Y toca Restiano con Juan Guaidó y aquí para adelante, queramos o no queramos. Esta es la verdad. Así que yo sé que mis hermanos radicales de la resistencia también quisieran hacer otras cosas y tomar otras medidas. Vuelvo y repito, el único presidente reconocido por más de 50 países, incluyendo el país que va a intervenir a Venezuela, que se llama los Estados Unidos, se llama Juan Gerardo Guaidó Márquez. El día que nosotros podamos hacer las cosas nosotros solos, sin contar con el respaldo de ninguno de los 50 países, sin contar con la ayuda, y antes de que vayan a cuestionar y decir cuál respaldo, cuál ayuda, déjenme hacerles la aclaratoria a aquellos que ya estoy imaginando que están sentados detrás del computador criticando todo lo que yo digo. Se los canto de esta manera. ¿Cuál apoyo? ¿Cuál ayuda? Bueno, son miles de millones de dólares que ha dado Estados Unidos a los inmigrantes venezolanos a los diferentes países donde han ido. Miles de millones de dólares. Aparte de eso, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido está pagando flotas que se encuentran en el Mar Caribe,
esperando el momento oportuno. Gente que come, gente que se viste, gente a la que hay que pagarle un sueldo, militares que cobran sueldos no baratos en sus países por estar allí en alta mar, esperando el momento oportuno para entrar a Venezuela. Personas que van a poner un alto precio porque van a poner ciudadanos de su país a que se sacrifiquen por venir a liberar a Venezuela de un gobierno que ellos no escogieron, que ellos no votaron y que por el error de una cuerda de fanáticos hoy en día tenemos. ¿Recuerdan los niños que murieron por Venezuela? Bueno, todos esos niños no votaron por Hugo Chávez, todos esos niños no votaron por Maduro, pero dieron su vida. Y muchos venezolanos se sientan detrás de un computador a juzgar lo que ellos cometieron el error y lo que ellos en su ignorancia siguen cayendo a jugar en la ruleta que les plantea el régimen madurista. Así que antes de criticar, pregunten qué tanto has hecho tú por esta nación. ¿Qué tanto has hecho? ¿Cuántos hijos te mataron a ti? ¿Cuántos salieron a la calle? Dale, piénselo antes de cuestionar. De verdad y de corazón se lo digo. Porque ya estamos hartos de ver pura gente buenísima para criticar, buenísima para señalar. Filósofo no hace más que estar alentando al pueblo. Eso nunca va a pasar. Filósofo no hace más que engañar a la gente. Eso nunca va a pasar. Señores, piensen de mí lo que ustedes quieran. Hablen de mí lo que ustedes quieran, porque yo definitivamente ya tengo cuero de caimán. Yo ya no le paro bolas, y perdónenme la expresión, pero yo ya no les paro bolas a la gente que lo que hace es denigrar. Yo simplemente imparto, enseño, transmito. Al que le gustó, bien, al que no le gustó, también. Como profesor he sido así toda la vida y como docente he sido así toda la vida. Yo imparto el conocimiento y transmito el conocimiento. Si le gustó, bien, y si no le guste, pues quéjese con la vida, tírese al piso y revuélquese, haga lo que le dé la gana, pero tengo que enseñar lo que tengo que enseñar, y si le gustó, pues haga la diferencia, marque la diferencia, rompa los esquemas, pero aquí toca. Entonces lo mismo pasa con la resistencia venezolana. Muchos estamos molestos porque quisiéramos activar el 187.11, muchos quisiéramos que ya fuera de una vez la intervención, pero no es así. Y no es así, ¿por qué? Porque ya lo he explicado cientos de veces, miles de veces, yo creo que ya lo he dicho. Donald Trump tiene una agenda libertaria, pero su agenda debe tener una coordinación. A él ahorita en estos momentos le están dando duro con el tema del bichino, con los fallecidos del bichino, y entonces este tema lo tiene demorado. Así que hasta que él no resuelva el problema del bichino, él no puede pensar ni siquiera en las elecciones de noviembre. Y él perfilándose para noviembre, él necesita una bandera que le traiga los votos que ha perdido, los puntos que ha perdido. En estos momentos, el otro candidato es el que va superándolo por muy pocos puntos, pero ya lo va superando en la escala de las estadísticas. Vuelvo y repito, ¿por qué? Porque a pesar de que es un comunista de izquierda, ¿sí?, el hombre está buscando, disfrazado allí por el Partido Demócrata, está buscando tirarle toda el agua sucia posible al presidente Donald Trump. Y hasta que Donald Trump no vea que de verdad las condiciones están dadas, no va a entrar a Venezuela. Y si las elecciones son en noviembre, él debe intervenir a Venezuela entre el mes de septiembre o el mes de octubre. Mientras más cerca de noviembre, mucho mejor. ¿Por qué? Porque ese va a ser el escalón que lo va a llevar a ese triunfo que necesita para las próximas elecciones. No se lo vuelvo a repetir, todo el tiempo me preguntan lo mismo. Ahí tienen, otra vez, por enésima vez, vuelvo y le repito, por enésima vez, vuelvo y le recalco, esa es la razón por la cual yo creo que Donald Trump debe estar interviniendo en Venezuela entre el mes de septiembre y el mes de octubre. ¿Y que viene la intervención? Sí viene, va a venir. Dale, un abrazo rompecostillas, se les quiere mucho, mil bendiciones a todos.